Bueno, pues primero, como les decía, muchas gracias por la invitación. Vamos a tocar un tema que pues es complejo en el manejo, me parece que de todos los pediatras, y en nuestra área, en la oncología pediátrica, pues también suele ser bastante complicado a veces tratar a un adolescente con cáncer. Vamos a tratar varias partes de este tema. Vamos a empezar con la definición, que pues muchos de ustedes ya tratan con adolescentes. Sin embargo, para todos los que no estemos acostumbrados a ellos, pues vamos a hablar de un poco de eso. La epidemiología del cáncer en el adolescente, cuál es la problemática actual a la que nos enfrentamos, algunas variables de la adaptación a la enfermedad, cuáles son los cuadros clínicos más frecuentes, cómo podemos prevenirlo y cuáles son los retos que tenemos ante este grupo de la población como médicos y sobre todo como pediatras. Bueno, la adolescencia, como sabemos, es una etapa en el desarrollo psicológicamente compleja y se definió a finales del siglo XIX. Podemos decir que es un periodo de transición desde la niñez a la edad adulta, en la cual se van a dar grandes cambios tanto psicológicos como biológicos y sociales. Hay cambios internos a nivel cognitivo, así como a las habilidades y a los cambios físicos de la pubertad. Es un periodo entre los 15 y los 19 años. La vamos a dividir tanto en adolescencia temprana como en adolescencia. La adolescencia temprana entre los 14 años, mientras que la adolescencia. Durante la última década se ha establecido este nuevo grupo conocido como AYAS o adolescentes y adultos jóvenes, que está entre los 15 y los 39 años de edad. Esta es una parte del gran reto que representa el ser pediatra y sobre todo para nosotros en el área de la oncología por el tratamiento. También tenemos que, perdón, pues esta etapa de la adolescencia es una etapa difícil ya que vamos a establecer la personalidad, hay problemas con la autoimagen, también es un momento crucial para el desarrollo de las relaciones estrechas y es en el punto en el que establecemos las metas para nuestro futuro. Ya entrando en el tema del cáncer en los adolescentes, se estima que hay alrededor de 70,000 casos de cáncer en este grupo de edad, entre los 15 y los 39 años en Estados Unidos. En España se han reportado 400 casos al año en este grupo de 15 a 19 años, mientras que en México tenemos de 5 a 6,000 casos nuevos por año entre los 15 y los 19 años. El 70% de este grupo está atendido por la Secretaría de Salud, mientras que solamente el 21% tiene acceso a seguros, a seguridad social como el IMSS, el ISSSTE, Marina, etcétera. Vamos a ver que es muy complejo, ya que tiene una incidencia 50% más alta que en el resto de las edades. Los patrones de presentación de los tumores y las leucemias en este grupo de edad es muy diferente a los niños pequeños. Y también epidemiológicamente, pues va a representar la primera causa de muerte por enfermedad en los adolescentes. El tiempo afecta mucho la oportunidad para el diagnóstico y el tratamiento del niño con cáncer, y esto afecta sobre todo a los adolescentes. Tenemos el inicio biológico de la enfermedad, la detección de los síntomas y el tiempo que pasa entre el inicio de la enfermedad y el contacto con el primer médico puede ser hasta de 6 meses y nos ha pasado que puede ser hasta de 1 año. Después de esto tenemos el tiempo del médico para hacer el diagnóstico de cáncer y el tratamiento. De aquí vamos a llegar a este periodo de remisión o, en el peor de los casos, a la muerte. Este tiempo entre el inicio de la enfermedad y los primeros síntomas y el diagnóstico que vamos a poder hacer nosotros puede ser desde 2 semanas hasta más de 6 meses. En esta
tabla, que es del 2013, podemos ver que el tiempo transcurrido entre los primeros síntomas y que se diagnostica puede ser menos de 2 semanas en la mayoría de los adolescentes, digamos unos 19. Sin embargo, vamos a ver que todavía hay un puente de 6 meses en llegar a tener síntomas y acudir con un médico. Los tipos más frecuentes de cáncer, según la edad que vamos a encontrar, van a ser entre los 15 y los 24 años, leucemias, linfomas. También podemos tener tumores del sistema nervioso central, tumores germinales como el cáncer de testículo y adenocarcinoma de tiroides. Entre los 25 y los 39 años, que ya estamos hablando de los adultos jóvenes y de los adolescentes, pues podemos encontrar también cáncer de mama, melanoma, que son los más frecuentes. Estas gráficas son entre el 2005 y el 2009, pero si se dan cuenta, están ajustadas a pacientes entre 0 y 19 años. Aquí tenemos esta otra gráfica en la que vamos a ver los tipos más comunes de cáncer que afligen a los adolescentes y a los adultos jóvenes. Vamos a ver que entre los 15 y los 19 años, lo más frecuente que vamos a encontrar son leucemias y linfomas. Mientras que entre los 20 y los 24 años de edad vamos a seguir teniendo leucemias y linfomas, pero también nos vamos a encontrar con tumores del sistema nervioso central, con tumores de células germinales y en cierta proporción melanoma y cáncer de tiroides. ¿Cuál es la incidencia estimada en el 2014 en Estados Unidos? Bueno, en los niños entre 0 y 14 años vamos a tener principalmente la leucemia linfoblástica aguda, después vamos a tener los tumores del sistema nervioso central, que es más o menos el porcentaje que tenemos en todo el mundo. Aquí ponen primero el neuroblastoma, aunque en realidad podemos considerar que es el linfoma y en algunos países el linfoma ocupa el segundo lugar y los tumores del sistema nervioso central el tercer lugar. Si nos pasamos ya al grupo que nos preocupa en este momento, a los adolescentes entre 15 y 19 años, vamos a ver que la incidencia incrementa en el caso de los linfomas de Hodgkin. Después vamos a tener un incremento en el carcinoma de tiroides. Siguen siendo importantes los tumores del sistema nervioso central, pero también se agregan los tumores de células germinales. En este cuadro quisiera ver que también se observara muy de cerca los tumores óseos y los sarcomas de tejidos blandos, que si bien en esta gráfica solo representan el 7%, también son de los más frecuentes que vamos a encontrar en la adolescencia. Aquí tenemos una proporción en España, donde vamos a ver también que los más frecuentes son el sistema nervioso central, otros tumores epiteliales y los melanomas, y también algunos tumores de células germinales. Pero digamos que en el intermedio tenemos todos los tumores óseos durante la adolescencia. Todo esto nos representa varios problemas que debemos enfrentar. El primero es que vamos a diagnosticar estas enfermedades en etapas más avanzadas. Y no es porque sean difíciles de diagnosticar o porque sean enfermedades raras, sino por la misma biología de la enfermedad y por las características de los pacientes. Es muy frecuente que en el caso de los tumores germinales, los adolescentes, sobre todo los hombres, se dan cuenta que está creciendo un testículo más de lo normal, pero por pena no avisan a la familia hasta que ya les causa una mayor molestia, como no poderse poner la ropa, no poder caminar o tener un dolor intenso. Lo mismo pasa con los tumores óseos, que tanto les he comentado, que son tumores que generalmente vamos a encontrar o con más frecuencia en niños y niñas o adolescentes que suelen hacer mucho ejercicio, a veces son deportistas de alto rendimiento, son muy altos, pues de repente tienen dolor en una rodilla, empieza a aumentar de volumen esa articulación y no dicen nada hasta que ya no pueden realizar sus actividades o del mismo modo ya no pueden ponerse la ropa. Esto mismo
con el pronóstico que les da la enfermedad, con las características de la adolescencia, con la escuela, pues nos va a dar un peor apego al tratamiento con quimioterapia. La quimioterapia puede afectar de gran manera las características y la apariencia física. En primera van a perder el cabello, pueden bajar de peso, la piel cambia de color. Del mismo modo van a tener otras molestias como dolor, van a estar internados más tiempo, pueden estar con mesis frecuentes. Eso no nos ayuda para que el adolescente acepte recibir quimioterapia con regularidad. También vamos a tener una alta incidencia de complicaciones asociadas al tratamiento. Van a estar en mayor riesgo de tener infecciones asociadas al tratamiento, como fiebre y neutropenia, y tener que estar asistiendo más frecuentemente al hospital. Van a tener hospitalizaciones más largas, lo cual interrumpe sus estudios y la vida social. En algunos casos, como los sarcomas o los tumores óseos, pues van a tener cirugías mutilantes, requiriendo desarticulaciones, por ejemplo. Entonces, todos estos factores son características que van a afectar el tratamiento. Vamos a ver que en países en vías de desarrollo, como el nuestro, la supervivencia de los adolescentes con cáncer es aproximadamente del 56%, independientemente de la patología que estemos cursando. Y van a tener una mortalidad estimada de 5 a 7 casos por cada 100,000 adolescentes. Aquí tenemos este cuadro de supervivencia a 5 años de los adolescentes y adultos jóvenes con cáncer. Y pues vamos a ver que si bien a los blancos no hispanos tienen un mejor pronóstico en cuanto a la supervivencia, pues de todos modos vamos a llegar más o menos a los 5 años. Los pacientes afroamericanos y los indígenas americanos van a ir disminuyendo desde el primer año, mientras que nosotros los hispanos estamos más o menos a la mitad. Otro problema muy importante que tenemos es el acceso a la seguridad social o a la atención médica. Vamos a ver que entre un 85 y un 90% de los pacientes que están en hospitales pediátricos tienen menos de 15 años de edad, mientras que del 90 al 95% de los atendidos en hospitales de adultos tienen más de 30 años. Sin embargo, tenemos esta ventana de los pacientes de entre 15 y 29 años que todavía estamos peleando para saber a quién le corresponde, si son atendidos por los pediatras o si son atendidos por los médicos de adultos. Hasta apenas hace algunos años, en algunos hospitales, se atendía a los adolescentes de 16 años ya en el área de adultos. Sin embargo, tendrá 1 o 2 años que empezaron a atenderse ya todavía dentro del área de pediatría. Sin embargo, tenemos este problema que al cumplir 18 años ya no nos permiten atenderlos como pediátricos, pero al llegar al hospital de adultos, pues se les cambia el protocolo de atención, se les cambia el protocolo de quimioterapia y entonces la respuesta y la supervivencia no va a ser la mejor. ¿Qué otro problema tenemos con los adolescentes con cáncer? Es todo un ambiente en el que los adolescentes deben participar. Es una etapa en la que tenemos mayor vulnerabilidad por todo lo que esto incluye. Tenemos un futuro incierto, que si bien ya como un adolescente tienes un plan de vida, ya sabes hacia dónde quieres ir, o por lo menos eso es lo que pensamos en esa edad, pues al estar tanto tiempo en el hospital, al estar recibiendo quimioterapia, al saber que tienes pocas probabilidades de sobrevivir, tal vez por tu enfermedad o por las complicaciones del tratamiento, pues vas a tener una pérdida del rol social. Dejan de ir a la escuela, dejan de ver a sus amigos, ya no pueden asistir a las fiestas, dejan de asistir a reuniones familiares también. Esto pues va a hacer que tengan una pérdida en las relaciones, tanto con sus amigos, con las novias, con sus vecinos, etc. También están en una etapa en la que de por sí se presentan los cambios físicos, fisiológicos normales,
y nosotros al darles quimioterapia, radioterapia, al someterlos a cirugía, pues estamos todavía afectando aún más esa parte. Algo muy importante también es el acceso a Internet, que si bien antes no era tan fácil, pues ahora el paciente sabe que tiene una leucemia aguda linfoblástica y se mete a investigar y encuentra tal vez que hay países donde el uso de cannabis le puede ayudar a aliviar el dolor o a aliviar la enfermedad y empiezan en una cadena de utilizar drogas o tener algunas actividades de riesgo. Otro factor muy importante también es el de la fertilidad, que muchas veces no lo consideramos al iniciar la quimioterapia o iniciar la radioterapia, pero es que muchos de los fármacos que utilizamos pueden afectar a largo plazo la fertilidad y no es algo que se le comunique al paciente o a los padres de familia. Hay algunas ocasiones, por ejemplo, en los tumores germinales en que es necesario retirar un testículo o retirar un ovario, donde tampoco les explicamos las consecuencias que esto puede tener. Es muy importante que ellos estén conscientes de que van a sobrevivir, se van a curar del cáncer, pero de las secuelas que puede ocurrir después, tanto del diagnóstico como del tratamiento. Dentro de todo este futuro incierto de la pérdida del rol social y de las relaciones, pues también hay un gran porcentaje de abandono escolar, porque se sienten mal o porque les da pena asistir porque ya no tienen cabello o porque faltan mucho y entonces se atrasan y ya no pueden alcanzar a sus compañeros. Esto también va a dar paso al aislamiento social, que es muy frecuente y que va a repercutir en todas las otras partes de su vida. Las decisiones sobre su salud son un factor muy importante también, ya que pues están en una etapa en la que ellos ya tienen derecho a decidir, ya saben qué es lo que esperan, ya saben qué es lo que quieren, y muchas veces los padres, la familia, no les permiten ayudarles a decidir sobre su propia salud. Nos hemos enfrentado también en muchas ocasiones a mamás o papás que no quieren decirles el diagnóstico a los niños para evitar que sufran. Sin embargo, pues sabemos que un adolescente ya entiende lo que le estás diciendo, ya está pensando en su futuro, sabe las complicaciones. Entonces es muy importante también desde el principio explicarle tanto a la familia como al paciente lo que tenemos que hacer, lo que puede suceder y cuáles van a ser las consecuencias. Todo esto afecta también si ya están en una etapa de adaptación emocional, pues con todo esto pueden tener mayor riesgo de labilidad, de depresión y trastornos de ansiedad. Y pues también debemos tener en cuenta la dinámica familiar, que si bien puede ser ya una familia disfuncional, el tener un nuevo diagnóstico de cáncer y todas las complicaciones que esto lleva puede afectar todavía el ritmo de vida de la familia. ¿Cuáles son los factores que están asociados a la menor supervivencia en el paciente adolescente con cáncer? Pues el primero va a ser la demora en el diagnóstico. Ya explicamos cuáles son las características principales o los factores principales que hacen que un adolescente no llegue a tiempo al médico de primer contacto y mucho menos al especialista. Después tenemos una etiología pobremente entendida, que si bien tenemos enfermedades como el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, las leucemias que ya tienen un tratamiento establecido, también en esta etapa de la vida es cuando se dan tumores raros o tumores que en muchas ocasiones son más frecuentes en la edad adulta. Entonces no tenemos todavía un tratamiento específico para adolescentes o para niños para esa enfermedad. Otro problema es que tenemos muy pocos programas para los adolescentes y adultos jóvenes, sobre todo en México y en Latinoamérica. Otro factor importante es que tenemos acceso inadecuado a estudios clínicos, justamente porque la mayoría de estos pacientes son menores de edad, entonces no están autorizados muchos estudios con ellos. Y la otra son las prácticas y situaciones de riesgo, que son las que les comenté, que pueden estar leyendo o por la depresión, por la tristeza, por la confusión, pueden empezar a tener este tipo de situaciones.
vamos a ver también que tenemos en algunos tumores la mejoría en la supervivencia a 5 años. Sin embargo, vamos a ver que tenemos este estancamiento en comparación con otros grupos de edad. Por ejemplo, vamos a ver que en los niños menores de 15 años tenemos mucha mejor supervivencia, ya que son niños a los que pueden llevar sus papás con facilidad, que van a seguir atendidos, que tienen más disciplina, digamos, en cuanto a esa parte. Y lo mismo pasa con los adultos mayores de 40 años. Ya tienen ingresos, ya saben las consecuencias y que pueden continuar yendo al hospital. Sin embargo, este grupo de adolescentes y de adultos jóvenes, tenemos esta situación en la que no tienen trabajo, no entienden lo que está pasando, tal vez no tienen apoyo y no tenemos un adecuado sistema de salud para atenderlos. Existen también algunas variables que nos van a ayudar a mejorar la adaptación de los pacientes durante este periodo de enfermedad. Primero es entender la edad y dar la información de acuerdo a esta edad del paciente. Tenemos que evaluar el tipo de familia, ver si tiene hermanos más pequeños, si hay hermanos más grandes, las redes de apoyo que tiene la familia. Como pediatras, tanto de primer contacto como especialistas, debemos de valorar este tiempo de diagnóstico para poder mejorar que desde el primer momento debemos sospechar en una neoplasia, ya sea leucemia, ya sea linfoma, sea un sarcoma, para poder mejorar la supervivencia de este paciente, sus oportunidades de curación. Tratar de disminuir también los periodos de hospitalización. Si bien sabemos que la mayoría de las quimioterapias tendrán que ser durante hospitalización, pues necesitamos mejorar estos tiempos y ayudarlos a estar en ellos. El tipo de tratamiento recibido también es una parte que debemos explicar y que debemos adaptar a cada paciente. El malestar físico que todo esto le conlleva a los pacientes y lo que es muy importante es la información que le vamos a dar tanto al paciente como a la familia a lo largo de su enfermedad. Siempre es importante darles el diagnóstico, darles el pronóstico, explicarles qué puede causar cada uno de los fármacos y cada una de las fases en las que vamos a pasar durante el tratamiento, y con esto incluir al adolescente en las decisiones médicas y no solo a la familia o solo avisarle lo que vamos a hacer. Hay que incluirlo y explicarle cada parte. Ahora, ¿cuáles son los cuadros clínicos más frecuentes que vamos a encontrar dependiendo de la enfermedad en los adolescentes? Como vimos, una de las malignidades más frecuentes son las leucemias y los linfomas. Aquí, ¿qué características podemos encontrar que nos hagan sospechar de estas enfermedades? El paciente va a tener anemia, puede tener anemia, lo cual le puede conferir que esté pálido, tenga cansancio. A la exploración, pues podemos encontrar un síndrome infiltrativo con visceromegalias, con adenopatías. También pueden tener un síndrome febril. Podemos tener síndromes hemorrágicos con sangrados, citopenias. A lo mejor vamos a tener petequias, equimosis, epistaxis. En cuanto a los tumores del sistema nervioso central, pues son síntomas muy variados que pueden ir desde el deterioro neurológico súbito a una cefalea crónica progresiva. Podemos tener datos de focalización, crisis convulsivas. Algunos pacientes, dependiendo de la localización del tumor, pueden tener alteraciones visuales, puede haber alteraciones de la marcha. También podemos tener cambios de la personalidad y en algunos otros casos, pubertad precoz. Los tumores óseos, pues es muy importante el dolor y las características del dolor, así como su localización. Generalmente va a ser un dolor simétrico, localizado, progresivo, que en algún momento va a producir limitación de la movilidad. Puede haber aumento de volumen, disminución de la fuerza.
Muy rara vez en los adolescentes o niños vamos a encontrar fracturas patológicas, pero también lo podemos ver. Los tumores germinales, si es un tumor testicular, pues lo más frecuente es que haya aumento del volumen testicular, que la consistencia del testículo también sea diferente. Por eso es muy importante explicarle a los adolescentes cuando van a una consulta de seguimiento con el pediatra cómo deben hacerse ellos mismos esa exploración. En las mujeres, los tumores ováricos, pues puede haber cambios en el patrón de la menstruación, puede haber dismenorrea, puede haber aumento en el volumen de la menstruación. También esto lo vamos a encontrar en el cáncer cervicouterino, aunque es más de adolescentes, adultos jóvenes. El cáncer de tiroides, si bien está muy asociado a alteraciones familiares, pues podemos encontrar aumento del volumen del cuello, puede haber sudoración profusa, astenia, dinamia, cambios en el patrón del sueño, cambios en el ponderales. Ahora, los signos y síntomas del cáncer pediátrico y que nos van a ayudar a tener esta sospecha en cualquier edad. Tenemos esta mnemotecnia que es Child Cancer, en el cual vamos a tener una pérdida de peso continua, vamos a tener cefalea, infecciones recurrentes también puede ser un dato importante de que está pasando algo, una masa en cualquier parte del cuerpo, va a haber dolor. También podemos encontrar cansancio con astenia o adinamia, vamos a encontrar adenopatías. Otro síntoma importante son náuseas y vómitos crónicos, cognición alterada o cambios neurológicos, esplenomegalia o hepatomegalia y fiebre recurrente. Cuando encontramos alguno de estos datos, necesitamos realizar una historia clínica completa que incluya la historia de adicciones, el uso de algún medicamento de forma crónica, saber si tiene abencenos, pesticidas, algún producto químico específico. Debemos preguntar el inicio de vida sexual, los antecedentes de depresión, trastornos de ansiedad y también los antecedentes de cáncer familiar son muy importantes. Lo que es más importante de todo esto es la prevención desde el primer contacto. Necesitamos una mejoría en los programas contra las adicciones, tanto al tabaco como al alcohol, como a cualquier otra sustancia. Realizar talleres de exploración testicular y mamaria, llevar una vacunación al corriente, como ya lo vimos con las doctoras, y también tener un buen seguimiento de la salud mental. Todo esto nos confiere muchos retos, pero los más importantes que tenemos en la atención médica de los adolescentes es que necesitamos una atención diferenciada de la que se presta a los niños menores de 10 años y también de la de los adultos. Tenemos que abordar todos los factores que incluyen la escuela, el trabajo, la integración escolar y social, la imagen corporal y la discapacidad física. Es un grupo que requiere todavía mayor apoyo psicológico, ya que puede tener una experiencia traumática que les va a dar sentimientos de ira, de ansiedad, de tristeza, de miedo. Durante el tiempo que estén hospitalizados o que convivimos con ellos, debemos de favorecer las relaciones entre pares. Los adolescentes que encuentran a otro adolescente que está viviendo lo mismo que ellos o que vivió lo mismo que ellos, es muy importante para que les explique y sepan que pueden salir adelante. Y como les comentaba previamente, la preservación de la fertilidad también es muy importante y es esencial hablarlo con la familia y con el paciente. ¿Qué recomendaciones respecto a este tema tenemos? Tenemos esta guía de la ASCO en la preservación de la fertilidad en pacientes con cáncer. Como les comentaba, es muy importante explicarles de forma temprana, desde el inicio del tratamiento, la posibilidad de la infertilidad. Hay que ofrecer posibilidades de preservación que pues nos van a costar bastante trabajo, sobre todo en nuestro país, ya que es muy costoso. Hay que referirlos a especialistas en medicina de la reproducción
que sabemos que existen en nuestro país, sin embargo no están dentro del grupo de trabajo habitual en los hospitales de pediatría. Si no tenemos posibilidad de lograr una preservación antes de la quimioterapia, pues es importante enviarlos de manera oportuna para valorar la integridad de la fertilidad. Y también es muy importante capacitar a todos los profesionales de la salud que tienen contacto con estos pacientes sobre este tema. Creo que se trabó. Un momento, por favor. Okay. Hay varios medicamentos y tratamientos que van a representar estos riesgos en la fertilidad para las y también para los hombres. Los que son de más alto riesgo son algunos medicamentos alquilantes como la ifosfamida, que utilizamos en muchas de las quimioterapias, también la ciclofosfamida y también la irradiación. Los pacientes que se someten a un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas también van a estar en riesgo de esto. Los factores de riesgo intermedio pues son todos los que tengan radiación o que utilicen temozolomida, por ejemplo, algunos anticuerpos monoclonales que son terapias dirigidas para el cáncer, y hay algunos protocolos que son más intensos que otros y que pueden contribuir de mayor forma a este problema de fertilidad. Algunos puntos muy importantes para el tratamiento de los adolescentes y adultos jóvenes, es que lo ideal sería que se trataran en hospitales pediátricos, adaptando los espacios de estos lugares a la edad de los enfermos. Es decir, no tener al niño de 3 años junto al adolescente de 17, por los diferentes intereses, por las necesidades de cada uno. La Sociedad Americana de Pediatría nos dice que los pacientes que reciben protocolos pediátricos tienen un mayor porcentaje de curación si los comparamos con los adolescentes que refieren tratamientos utilizados en adultos. Y bueno, los puntos importantes y como conclusión de esta plática es que el cáncer es una enfermedad que hace que el adolescente cree en su conciencia una nueva realidad, que va a ser completamente diferente a lo que ya han vivido. Este grupo de pacientes debería ser derivado siempre a hospitales de oncohematología pediátrica, pero también debemos crear esta necesidad de tener unidades para cáncer, de cáncer para adolescentes, para así también poder garantizar la transición hacia los servicios de atención a los adultos, adaptándonos al proceso de maduración e información del niño o bien del adolescente. Puntos muy importantes que debemos de considerar en los supervivientes de cáncer es que desde el principio debemos estar previniendo efectos tardíos relacionados con el tratamiento. Es decir, que en el momento en que los demos de alta y desde el principio del tratamiento debemos estar haciendo valoraciones cardíacas, tiroideas, endocrinológicas, para ver en dónde están los efectos secundarios más frecuentes dependiendo de lo que hayan recibido. Debemos continuar promoviendo estados de vida saludables, explicarle a estos pacientes el riesgo de la aparición de un nuevo tipo de cáncer, no solo de la recaída de su enfermedad, sino del riesgo que tienen de desarrollar una segunda neoplasia. También facilitar resúmenes médicos, desglosando la información más relevante sobre su enfermedad, su tratamiento, las dosis y las complicaciones presentadas, para que de este modo, cuando se haga la transición a un hospital de adultos, tengan todos los antecedentes y se les siga dando la atención necesaria y el seguimiento que requiere cada caso específico. Como ya lo vimos en las pláticas anteriores, reiniciar el esquema de vacunación dependiendo en qué punto se quedaron, o reiniciarlos por completo en el caso de los pacientes trasplantados.
La reintegración social y laboral o escolar también es muy importante y debemos de invitarlos a realizarla lo antes posible. Como les decía, durante la última década ha surgido este movimiento o esta idea de los fallas que no existía en 1980. En el 96, en Reino Unido, se desarrolló este grupo de Teenager Cancer Trust. En el 97 surgió la Fundación Livestrong, que es la de las pulseras amarillas que muchos de nosotros tuvimos en algún momento. A partir del año 2000, se formó una comunidad online de Planet Cancer, que era un grupo de adultos y adolescentes jóvenes. Y en el 2010, la NCCN desarrolló su primera guía sobre el manejo sobre los hayas. Y a partir del 2015 ya existe una aplicación para determinar los riesgos, los factores y dar apoyo a todos los pacientes de este grupo haya. Como conclusión, ¿qué necesitamos hacer? Mejorar las estrategias en el tratamiento de los adolescentes de forma integral. Conocer todos estos factores de riesgo para poder hacer una referencia oportuna, lo cual le va a dar al paciente una mejor oportunidad de una mejor supervivencia. No debemos desproteger en parte de la salud a este sector de la población. Debemos tener una apertura médica hacia la problemática que existe sobre el cáncer en la adolescencia y, sobre todo, crear equipos multidisciplinarios para su manejo, ya que tenemos una alta necesidad de implementar un apoyo psicológico constante. Muchas gracias.